De entrada, el personaje invisible, yo sé que suena así como extraño, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar, es justamente lo que sucede muchas veces con la música en el cine, que está haciendo muchas cosas, que está participando, que a veces se está convirtiendo en un personaje y no lo estamos viendo, y muchas veces no estamos tan conscientes de qué tanto lo estamos escuchando, ¿no? Hay veces, hay críticos de cine que dicen que la mejor música de cine no se escucha. Yo la verdad es que no creo que aplique así realmente, porque hay momentos en los que hay un balance donde por momentos el diálogo, por momentos el diseño sonoro y por momentos la música son los que predominan en diferentes situaciones o escenas de la película, ¿no? Y entonces pues creo justamente que el personaje invisible es la música en el cine. Entonces, yo diseñé este curso justamente porque creo que habemos muchísimos cinéfilos, ¿no? Y que amamos el cine y que además de todo amamos también la música en las películas. Y entonces creo que muchas veces es poder ver nuevamente una película y entender qué es lo que está haciendo la música. Muchísimas cosas que nos encantan de una película a veces están relacionadas con esa música y con lo que está haciendo para ayudar a contar esta historia. A veces existe el riesgo de que a un compositor se le contrate para hacer una película. Normalmente se habla mucho de que la música en el cine te va a dar como la emoción y el terror o la parte triste y demás. Y es muy cierto, es un poder emocional muy fuerte el que tiene la música para complementar una historia. Pero lo que también llega a suceder es que a veces la música puede ser digamos, un nivel narrativo distinto en el que se están diciendo cosas que no necesariamente se están diciendo en la imagen, ¿no? O que incluso al complementarla está dándole un significado nuevo, porque nosotros podemos ver una imagen y tener una cierta percepción de esta imagen, pero si nos ponemos a pensar, esta imagen puede modificarse muchísimo. Lo interesante es que como actor, hay muchas veces que no tiene que hacer el actor todo lo que está pensado para un momento específico de la película, sino que hay veces que la música puede ayudar a darte estos otros significados, mientras que el actor puede ser mucho más sutil, ¿no? La sutileza en el cine también es muy importante, entonces no vas a estar en una película de terror caminando y diciendo, uy, qué miedo, se me hace que me va a salir el monstruo. No, ¿no? Mejor caminas muy sigilosamente y que la música nos dé todo ese contexto de nos va a salir el monstruo, ¿no? Entonces, creo que todo ese tipo de elementos a veces no nos damos cuenta de cuánto efecto pueden tener, pero a veces son impresionantes. Si nos ponemos a pensar en la escena de la regadera de Psicosis, donde curiosamente Hitchcock dijo que no quería música, ¿no? Y de pronto resulta que Bernard Herrmann le dijo, bueno, tú deja ver qué puedo yo hacer y luego vemos, ¿no? Y entonces resultó que una película que se iba a estrenar solamente en televisión, por escenas tan bien complementadas por la música original como la de la regadera, fueron proyectos que se lanzaron en cine, que fueron un éxito y que hasta la fecha son clásicos, ¿no? Entonces, ahí está como muchas veces ese poder que no nos damos cuenta que tiene la música y que está haciendo un trabajo impresionante para complementar la historia. Muchas veces el primer reto es poder encontrar la esencia de una historia, ¿no? Por ejemplo, eh, pensando en Guten Tag Ramón, que fue una película que tenía un carisma pues muy llegador, ¿no? Había como que de alguna forma ir encontrando la esencia del personaje, qué es lo que este personaje realmente quiere hacer y qué cosas son a las que se resiste también, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas muchas veces son elementos viscerales que incluso se dan en el primer momento en el que uno empieza a ver la película, cuando apenas está terminándose de editar, por ejemplo, y ya tienes pues la historia completa que se va a contar. También, o sea, por ejemplo, me viene ahorita a la mente la película de La Gran Promesa, que también es de Jorge Ramírez Suárez, y cómo cuando estaba al principio componiendo la música y haciendo como algunas deducciones del personaje, empecé pensando había una escena en la que, por ejemplo, él está escapando y tratando de regresar a México y demás. Digo, no les voy a spoilear la película, pero, pero un poco lo interesante fue que cuando lo empecé a platicar con Jorge nuevamente, después de haber hecho una propuesta musical, me dijo, ok, está muy interesante esta propuesta si estamos pensando como en su paranoia de que lo vayan a encontrar, ¿no? Porque es prófugo de la justicia. Y es importante, pero no podemos olvidar esta otra parte que es mucho más importante, que es el anhelo de volver a ver a su hija después de 25 años, que la tuvo que abandonar justamente porque se volvió prófugo de la justicia, ¿no? Entonces,
¿A qué le vamos a dar prioridad con la música? ¿A que, uy, qué paranoia de que me vayan a encontrar? ¿O a cómo quisiera de veras volver a ver a mi hija después de tantos años? Y entonces la música, por ejemplo, ahí toma un camino completamente distinto y la percepción que tienes de esa escena específicamente se vuelve muy distinta, ¿no? Entonces, algo que es muy interesante con la música de cine es que realmente lo que estás haciendo es tratándote de ayudar y de guiar hacia las partes que realmente son las más entrañables o las más importantes de la historia que se está contando, ¿no? Entonces, ir descubriendo ese proceso para mí es muy interesante. Incluso a veces me ha sucedido encontrar cosas que el director dice, ah, esto también me gusta, ¿no? ¿no? No lo había pensado a lo mejor desde esa perspectiva, pero la música nos puede dar este extra que también es muy interesante, ¿no? Entonces, todo ese proceso es muy, muy, muy divertido y muy satisfactorio.